Hoy tejeremos el signo de Tauro, pero antes te voy a invitar a que te suscribas y darle me gusta al video. Tiene un tamaño aproximado de 8 centímetros y medio y te puede ser útil como complemento para los ramos de flores, como colgante de mochilas, bolsos para el auto y también como llavero. Estaré tejiendo el gorro con el gancho de 2 milímetros y el resto de las piezas con el gancho 1.75 milímetros. Eso sería todo y comenzamos. En color rojo vamos a tejer 8 cadenas y vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadena y tejemos un punto bajo. En la siguiente cadena vamos a tejer un punto alto. Tejemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a dejar hebra larga para coser y así es como se vería el pañuelo. En color carne vamos a tejer en un anillo mágico 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Vamos a cerrar este anillo mágico, cortamos hebra larga para después coser. Empezamos tejiendo un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado y vamos a tejer la vuelta 2 con 8 aumentos, quedando la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la repetimos 8 veces hasta terminar 24 puntos la vuelta. De la vuelta 4 a la vuelta 10 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 24 puntos en cada vuelta. Terminé hasta la vuelta 10 y ahora vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 12 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la repetimos 6 veces hasta tener 16 puntos. Ahora vamos a rellenar el centro y hacia los lados sin abrir los puntos. Vamos a trabajar la vuelta 13 por las hebras traseras de los puntos. Vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar 12 puntos la vuelta. Ahora de la vuelta 14 a la vuelta 16 vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 12 puntos. Ya terminé la vuelta 16, ahora con la ayuda de una pinza o con un lápiz o con una pluma vamos a hacer espacio en el relleno porque este cuellito que nosotros tejimos va a ir por dentro. Vamos a procurar de no apretar la cabecita para no cerrar el espacio que hicimos y vamos a tejer la vuelta 17 tejiendo 8 disminuciones. Al terminar vamos a cortar hebra larga, vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y este cuellito lo vamos a meter en el espacio que hicimos dentro del relleno. Vamos a meter la aguja por en medio sacando por arriba de la cabeza. Sacamos la aguja y vamos a jalar la hebra y con la ayuda de nuestro dedo vamos a empujar hacia adentro y con la ayuda también de una pinza o de un lápiz vamos a ir metiendo este cuello. Ya que metí el cuello con la pluma voy a huecarlo bien para que quede así como lo estás viendo. Vamos a estirar la hebra un poco más. Al finalizar vamos a esconder hebra y cortamos. Así es como se vería. Antes de tejer el gorro quiero aclarar que se tejerá en punto V, porque así el punto queda más flojo y quedará a la medida que se necesita para que quede en la cabeza. En caso de que lo quieras trabajar en punto X o en punto X falso, te recomiendo que lo tejas más flojito o con un gancho del 2.5 milímetros. Lo tejemos en color café y como lo hicimos en la cabecita lo vamos a tejer con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado y la vuelta 2 lo vamos a tejer con 8 aumentos quedando la vuelta con 16 puntos y la vuelta 3 la tejemos de un punto y un aumento. Repetimos 8 veces la serie y queda con 24 puntos. Y la vuelta 4, 5, 6, 7 y 8 las tejemos con 24 puntos. Vamos a cortar hebra y vamos a duplicar punto. Si no quieres duplicar punto, puedes hacer un deslizado y esconder hebra. Vamos a contar
1 y 2, vamos a meter nuestra aguja por detrás, vamos a regresar al último punto de la vuelta y lo vamos a meter nuestra aguja por en medio de ese punto. Jalamos y así es como se duplica el punto y vamos a esconder la hebra. Ahora en color negro vamos a tejer 6 cadenas y en la segunda cadena tejemos un deslizado. Vamos a tejer una cadena, vamos a jalar la hebra y con la altura de 2 dedos vamos a girarla 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Vamos a jalar esta hebra que enrollamos y vamos a meter en donde tejimos el deslizado y tejemos nuevamente otro deslizado, pasando también por la hebra que torcimos. Pasamos a la siguiente cadena y vamos a repetir, tejemos un deslizado, tejemos una cadena, jalamos la hebra con la altura de 2 dedos y vamos a girar esta hebra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente vamos a tejer el deslizado en donde tejimos el deslizado. Pasamos por la hebra que torcimos y esto lo vamos a repetir 5 veces. Aquí terminé de tejer los 5 mechoncitos y voy a finalizar tejiendo una cadena y voy a cortar hebra y escondemos. Y para finalizar vamos a dar unas vueltas a estos mechoncitos para definir. Y así es como quedaría. Empezamos tejiendo un anillo mágico de 5 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. Y vamos a trabajar de la vuelta 2 a la vuelta 5 sin aumentos ni disminuciones, tejiendo 5 puntos en cada vuelta. Al finalizar cortamos hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y así es como quedaría. En color carne tejemos la primera pierna tejiendo un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado y vamos a trabajar la vuelta 2 a la vuelta 3 sin aumentos ni disminuciones, los 6 puntos en cada vuelta. Al terminar la primera pierna vamos a terminar con un deslizado o duplicando el punto, cortamos hebra y escondemos y así es como nos quedaría. Aquí vamos a hacer un cambio de color en el último punto de la segunda pierna, cerrando el punto en color café, así como lo estás viendo. Ahora nos vamos a pasar al siguiente punto y vamos a tejer un deslizado. Este deslizado no va a contar como punto de la vuelta. Ahora vamos a seguir tejiendo en los siguientes puntos deslizados y vamos a contar 1, que no queden apretados los deslizados, 2, 3, 4, 5 y el último deslizado lo vamos a tejer en donde tejimos el deslizado que te dije que no va a contar. Voy a pasarlo por en medio y voy a tejer el deslizado. En total serían 6 deslizados. Ahora voy a cortar esta hebra y vamos a esconder. Ahora tejeremos 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a unir la primera pierna. Vamos a enganchar un punto y tejemos el deslizado. Este deslizado no va a contar como punto como lo hicimos en la primera pierna. Y vamos a tejer 6 deslizados. 1, 2, 3. Recuerda que no deben de quedar apretados. Aquí se me zafó. 3, 4, 5 y el último lo voy a tejer en donde tejí el deslizado donde uní la piernita y 6 y así finalizamos la vuelta 4. En la vuelta 5 tejemos 3 puntos, ya marqué el primero, 2 y 3. Estos 3 puntos están en las cadenitas. Ahora voy a tejer en la pierna y voy a tomar la hebra trasera del deslizado en color café, así, y también voy a tomar la hebra delantera del punto en color carne y así voy a seguir tejiendo los puntos
alrededor de la pierna, que serían 6 tomando la hebra trasera del deslizado café y la hebra delantera en color carne. Terminé de tejer los 6 puntos de la pierna y ahora voy a tejer por la parte de atrás de las cadenas 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora toca tejer los 6 puntos de la siguiente pierna. Vamos a tomar la hebra trasera del deslizado en color café y la hebra delantera en color carne de la pierna. Y así vamos a ir tejiendo los 6 puntos de la pierna. En total de la vuelta serían 18 puntos. En la vuelta 6 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 18 puntos hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a tejer la vuelta 7 y vamos a tejer 4 puntos. Ya marqué el primero, 2, 3, 4 y tejemos una disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 15 puntos. Ahora tejemos de la vuelta 8 a la vuelta 10 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 15 puntos. Vamos a rellenar desde las piernitas del centro hacia los lados sin abrir los puntos. Tejemos la vuelta 11 y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a tomar 5 hebras delanteras de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero antes voy a marcar el punto siguiente porque cuando cerremos estos 5 puntos nos vamos a confundir y podemos agarrar el huequito que quedó donde hicimos la disminución. Vamos a pasar nuestra hebra por esos 5 hebras y lo vamos a cerrar. Aquí está el próximo punto. Quito mi marcador y voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a repetir, vamos a tomar 5 hebras delanteras. 1, 2, 3 y 4. Aquí terminamos la vuelta, pero vamos a tomar el punto siguiente, que sería el primer punto de la siguiente vuelta para completar las 5 hebras y vamos a cerrar en un solo punto, que quede muy bien apretado para que no quede un hueco grande. Así. Así es como se estaría viendo. En la vuelta 11 nos quedamos con 7 puntos y ahora vamos a trabajar la vuelta 12 hasta la vuelta 15 sin aumentos ni disminuciones 7 puntos. Y mientras vamos a ir tejiendo, vamos a ir rellenando. Al finalizar vamos a cortar hebra larga y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y vamos a cerrar. Al finalizar vamos a esconder la hebra. Vamos a posicionar los ojos, vamos a contar vueltas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vamos a poner los ojos con 5 puntos de separación. 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto vamos a poner ahí el ojito. Con la ayuda de la pinza voy a abrir el punto para poner ahí silicón y voy a pegar el ojito. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a contar vueltas para las orejas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la vuelta 8 con 3 puntos de separación vamos a poner las orejas. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Para coser las orejas vamos a tomar la vuelta de la vuelta 8 para bajar a la vuelta 9. Vamos a tomar un punto. Ahora vamos a tomar un punto de la oreja, de la parte de abajo. Vamos a sacar hebra y vamos a volver a meter la aguja para sacar en la vuelta 8. Ahora tomamos un punto de la parte de arriba de la oreja y volvemos a pasar por la vuelta 8, pero ahora vamos a pasar nuestra aguja hacia atrás. La otra hebra que queda por detrás de la orejita también la vamos a pasar por detrás. Vamos a sacarla por donde sacamos la primera para anudar y después esconder hebra.
Vamos a pegar el cabellito, vamos a contar vueltas, 1, 2 y en la vuelta 3 vamos a poner silicón a la altura donde está el ojito. Aquí vamos a empezar a poner silicón y vamos a terminar a la otra altura del otro ojo. Vamos a poner silicón en esta parte, en la vuelta 3 y colocamos el cabello. Lo vamos a fijar con alfileres las dos orillas, así como lo estás viendo. Vamos a acomodar, vamos a levantar este cabellito y también por la parte de atrás vamos a poner silicón y vamos a acomodar estos mechoncitos. Así es como se estaría viendo. Ahora le colocaremos el gorrito, vamos a identificar en dónde está el último punto de la vuelta, que sería la parte de atrás, y vamos a tomar un poquito de cabello de enfrente y vamos a ir haciendo hacia atrás el gorro. El gorro debe de quedar detrás de las orejitas y vamos a pegar silicón. Vamos a poner generosamente para que no se vaya a salir. Vamos a ribetear el cuernito y vamos a empezar desde la vuelta 7. De aquí vamos a marcar con alfileres hacia atrás para hacer un círculo de 7 puntos. Voy a tomar el primer punto del gorrito, voy a quitar el alfiler y voy a enganchar un nudo corredizo en color tabaco, así como lo ves, y tejo una cadena. Ahora me voy a pasar al siguiente punto que marqué con el alfiler. Lo voy a tomar del gorrito, así. Quito el alfiler y voy a tejer el primer punto bajo. 1. Paso al siguiente, quito el alfiler y tejo el segundo. Paso al tercero. Tejo el cuarto, quito el alfiler, me paso al siguiente, este es el quinto, me paso al siguiente punto, voy a quitar el alfiler, este sería el sexto, y voy a tejer el séptimo en donde empezamos, en donde está la cadenita. Esta sería la primera vuelta. Ahora vamos a trabajar la vuelta 2 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar con 7 puntos. La vuelta 3 la vamos a trabajar por las hebras delanteras, vamos a tejer una disminución y vamos a poner un marcador para no perdernos y seguiremos trabajando por las hebras delanteras y tejeremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el último 5. Tejemos la vuelta 4 y vamos a tejer una disminución. Recuerda que estamos trabajando por las hebras delanteras de los puntos y vamos a tejer 4 puntos. Vamos a marcar la disminución para no perdernos en las vueltas y tejemos 1, 2, se complica un poquito porque se va cerrando, pero con paciencia, 3 y por último 4 puntos. Así se estaría viendo. Y en la vuelta 5 vamos a tejer solamente una disminución. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras. Vamos a jalar para cerrar, vamos a meter nuestra aguja por el medio del cuernito y vamos a pasar nuestra aguja por la orillita de la vuelta 7 donde empezamos a tejer y vamos a sacar hacia atrás.
Esto es para cuando jalemos nosotros la hebra, se incline nuestro cuernito hacia adentro de la cabeza. Vamos a estar jalando esta hebrita y vamos a ir acomodando el cuernito para que quede inclinado y hacemos lo mismo del otro lado. Las disminuciones que tejamos deben de ir por dentro de la cabeza cuando estemos tejiendo el segundo cuernito. Aquí ya tejí la vuelta 1 y la vuelta 2 con 7 puntos cada vuelta y ahora voy a tejer la vuelta 3. Voy a tejer por las hebras delanteras. Ya marqué el primer punto, 2, 3, 4. Aquí voy a tejer el quinto y ahora voy a tejer la disminución para que quede por dentro de la cabeza. Vamos a tejer al contrario como lo hicimos en el otro cuernito. Tejemos la vuelta 4 por las hebras delanteras y tejemos 4 puntos que ya marqué el primero, 2, 3, 4 y voy a tejer la disminución. Aquí terminaríamos tejiendo la vuelta 4. Y en la vuelta 5 vamos a tejer la disminución y vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro cuernito. Vamos a pasar la aguja por donde está la vuelta 7 hacia atrás y vamos a ir inclinando el cuernito. Así es como se estaría viendo ya con los cuernitos. Con hilo negro vamos a bordar los ojos, vamos a sacar nuestra aguja por la vuelta 8 y vamos a pasar la hebra por arriba del ojo, así como lo estás viendo. Y del otro lado pasamos otra vez por la vuelta 8. Vamos a sacar nuestra aguja por un lado y jalamos. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a coser los brazos en la vuelta 10. Vamos a tomar un punto y vamos a pasar la aguja de lado a lado del bracito, tomando un punto. Así. Vamos a volver a pasar por la vuelta 10 hacia adelante y ahora vamos a tomar un punto del lado del brazo y volvemos a pasar hacia atrás. Tomamos un punto de atrás del bracito y al finalizar vamos a pasar la hebra por detrás y escondemos. Vamos a hacer lo mismo también del otro lado. Ahora bordaremos el signo en color dorado. En la vuelta 9 vamos a poner 2 alfileres con un punto de separación y en la vuelta 8 vamos a tomar un punto pero hacia un lado y vamos a poner un alfiler y del otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar nuestro hilo alrededor de los alfileres y vamos a meter en el último alfiler de la vuelta 9. Lo vamos a pasar por la parte de atrás, así como lo estás viendo. Vamos a aplicar silicona en la parte de atrás del hilo para pegarlo. Vamos a tener cuidado de que no se nos salga para no manchar el tejido. Y dejamos secar. Ahora formaremos un círculo en la parte de abajo. Vamos a sacar por en medio de la vuelta 8. Vamos a poner un alfiler y en la vuelta entre la vuelta 8 a la vuelta 6 vamos a formar un círculo, así como lo estás viendo. Vamos a pasar nuestro hilo por alrededor de los alfileres y metemos la aguja por la vuelta 8 hacia la parte de atrás para formar este círculo. También vamos a aplicar silicón por la parte de atrás del hilo sin manchar el tejido. Así es como se vería. Ahora vamos a pegar la cabeza al cuerpo, vamos a poner silicón. Yo voy a poner silicón frío, tú puedes ponerle silicón caliente y vamos a pegarlo al cuerpo. Vamos a dar vueltas y el signo debe de quedar de enfrente. Y ahora vamos a colocarle el pañuelo. Vamos a ponerlo hacia atrás, así como lo estás viendo, y vamos a anudar. La punta del paliacate debe de quedar centrado hacia enfrente, hacia el pecho, y vamos a esconder estas hebras. Ahora con una brocha y un poco de rubor, siempre de menos a más, vamos a colocar chapitas por debajo de los ojos. También vamos a aplicar rubor en la vuelta 8 entre los dos ojos, aquí.
Vamos a darle color a las orejitas también, a los hombros y a los piecitos. Recuerda siempre poner la sombra de menos a más hasta tener la intensidad que más te guste del color. Hemos terminado de tejer el signo de Tauro. Si te gustó mi video, nuevamente te invito a que te suscribas y darle me gusta. Y si lo quieres como colgante para el auto, le tejes 120 cadenitas. Si es para colgante de mochilas o bolsos, le tejes 20 cadenas, o si lo prefieres, le puedes poner un llavero. Nos vemos en el próximo video.